Lucas, ¿cómo andamos? ¿Cómo te ha ido esta semana? Muchos temas por charlar, muchas modificaciones, un mundo que va cambiando de mano de la inteligencia artificial, de mano de las monedas y de mano de las economías globales que se van moviendo y que seguirán siendo globales, Lucas, ¿o no? Bueno, buenos días, Emilio. Es verdad, hemos tenido, como todas estas semanas, muchos cambios, muchas modificaciones. A nivel global vemos tanto los procesos tecnológicos como avanzan, como también la geopolítica se adapta a esa nueva, ese nuevo orden que trae la inteligencia artificial, la tecnología y todo eso. Veo que el amigo Donald Trump se le ha ocurrido eh, hacer un pateo de tablero global de una manera muy fuerte, muy contundente, un peronismo de otra escala, digamos, porque una cuestión muy nacionalista, de mucho bloqueo, de fomento de la industria, lo cual genera un cambio de paradigma porque vivíamos en un mundo estructurado donde se pensaba en algunos países, se producía en otros y se consumía en otros. O sea, teníamos a nivel global una escala de eh, el, el modelo agroexportador 2.0 vendría a ser o 3.0, en el cual teníamos en Europa del Norte muchos ingenieros en Silicon Valley trabajando, desarrollando en las automotrices europeas, diseñando, creando nuevas tecnologías que luego se producían en masas en todo lo que es la parte de Asia, todo lo que es ese cordón, ¿cómo es que le dicen ese cordón asiático que está hecho por Japón, China y Corea? Y del cual se sumaban otros países. Y bueno, y todos esos países que se limitaban solamente a la producción, poco a poco fueron avanzando y fue cambiando la temática. Siempre pongo ejemplo de los vehículos, que al principio cuando venían esos autos coreanos, los Hyundai, los Kia, que uno los veía de una manera que hasta parecían feos y raros, y se fueron europeizando a lo que nosotros tenemos este gusto más contemporáneo, y se terminaron vendiendo mucho en Europa, mucho en América Latina y sobre todo en Estados Unidos, que son grandes consumidores. Y ahora con todas estas nuevas barreras arancelarias, esos grandes consumidores y benefactores de este modelo, ¿cómo irán a quedar? Porque nos despachamos esta semana con que el famoso sistema SWIFT, que era el que utilizaba Estados Unidos, que había después del pacto de Bretton Woods, se impone en el sistema financiero y bancario internacional, empieza a debilitarse por la aparición de un nuevo sistema chino basado en blockchain y monedas virtuales. Y me estabas comentando que no es el... ¿Cómo es que se llama que me habías dicho hace un ratito? No es el único. Bueno, tocaste ahí no uno, sino todos los botones del tablero. Sí. Es así, hablaste de Trump y de estas nuevas barreras arancelarias que ha decidido, ha repartido para todos los países. Salió con un listado completo mostrándonos cuánto nos iba a imponer en aranceles a cada uno de los países y no dejó a nadie afuera, bueno, excepto a China y perdón, a Corea del Norte y a Rusia, porque ya tienen una cantidad de sanciones que no hace falta que le pongan más aranceles. Y te olvidaste Cuba. Bueno, Cuba Está directamente bloqueado. exactamente, está bloqueado. Yo creo que hay un cambio de paradigma en esto. Estados Unidos era el de la globalización y China el del país cerrado. Y ahora es exactamente al revés. Estados Unidos se ha cerrado, ha puesto barreras arancelarias, ha dejado de ser el mundo abierto que habían pregonado durante tantas décadas, y es justamente China el que está abogando por el libre comercio. Es algo loco, ¿no? Hace 20 años atrás jamás hubiéramos imaginado que esto podría llegar a pasar, pero es ahora China quien quiere libre comercio y Estados Unidos quien quiere aranceles. Eso por un lado, y bueno, como decías vos, el tema del SWIFT. El SWIFT es básicamente, ¿qué es el SWIFT? Doy una pequeña introducción de esto. El SWIFT es el sistema de comunicación interbancario entre países. Entonces, cuando un país quiere comprarle a otro, a través de sus bancos centrales o de la Casa de la Moneda, del Tesoro, Bancos y particulares. bancos y particulares, siempre que implica de un lado el Estado. Exacto. De un lado el Estado y del otro lado puede ser otro Estado, Sí, sí. o puede ser un particular. ¿Qué pasa? Necesitan un sistema de comunicación. ¿Por qué? Porque como decías, a partir de mucho antes, hago una pequeña introducción antes,
cuando pasamos del patrón oro, donde todas las economías tenían una cantidad de emisión de dinero que estaba respaldado en dólar, en oro, pasó después de la Segunda Guerra Mundial, después de los pactos de Bretton Woods, pasaron a tener un respaldo en dólares. Vos emitías 10.000 pesos, 10.000 millones de pesos, y tenías esa misma cantidad, ya no en dólares, sino en el valor de los de dólares. En realidad, te hago una pequeña una pequeña salvedad. Existe, digamos, en la época que fue el patrón, el oro era real. Era oro contra moneda acuñada. Cuando después el pacto de Bretton Woods es una de las variables, pero no la única. Es la mayor variable, pero cuando un país supuestamente emite, no es solamente los dólares, sino que para llegar a esa ecuación, digamos, tenemos tantos pesos, Si y no, el valor del hace una circulante, canasta de monedas. Por ejemplo, Rusia tiene una gran cantidad de respaldo de sí, moneda pero no en solamente, oro. no solamente de monedas, por eso te quiero decir, es una combinación de cosas lo que hacen el valor de una moneda. Es una combinación de factores, no solamente de monedas, de bonos, de activos y demás cuestiones. Sí, y lo que se emite fuera de eso pero porque muchas veces la inflación. Muchas veces está la fantasía en quienes no han estudiado, no han comprendido, que dicen, bueno, tenemos tan pocos dólares, entonces por eso el peso nuestro vale tanto. No solamente tenemos porque tenemos tan pocos dólares, el peso vale tanto. Seguro. Hay una expectativa que es algo que se vende en cuanto al valor de una moneda de un país. Sí. Por eso está el riesgo país también. Sí, el riesgo país, el valor del PBI, las tasas de crecimiento, son una cantidad de variables que hacen. Pero hay países que sí lo respaldan realmente. Uno de ellos es de hecho China, que tiene el yuan, conocido como yuan. En realidad la moneda china no se llama yuan, se llama renminbi. Y China tiene unas reservas de 3.26 billones de dólares. Entonces está respaldado. Y con el SWIFT, Estados Unidos durante mucho tiempo lo que hizo fue castigar a los países que no estaban de acuerdo con sus políticas. Entonces, si un país quería hacer un intercambio con otro, a través del SWIFT podían comprar petróleo, y esto es algo muy importante, el petróleo es algo fundamental en las transacciones, y así podían muchos otros bienes intercambiar entre países o entre países y privados. Y quien no estaba dentro del sistema SWIFT era muy difícil que pudiese comerciar. Y China hace un tiempito, en realidad en el 2018, cuando Irán es sancionado y es sacado del SWIFT, entonces sus bancos no podían comerciar con el resto del mundo a través de este sistema. Irán lo que hizo fue hacer un sistema propio, un sistema de transacción interbancario, cross-border le dicen, más allá de las fronteras, ¿no es cierto? Sí. Con el que podían comerciar. Por supuesto. Con los países que comercializaban. Con países exactamente. Puntuales. Bangladesh, Myanmar, Bután, todos estos países del sudeste asiático y muchos que comerciaban más que nada petróleo. Sí. Pero por supuesto no podían comerciar con Estados Unidos, Canadá, Europa. Con la invasión de Rusia a Ucrania, más allá de las razones, llamémosle invasión, operación especial, como le dice del lado ruso, Rusia también fue castigado y sacado del SWIFT. Claro. Que esto era, Irán por ahí tiene un comercio mucho menor, pero sacar a Rusia, un país del tamaño, su economía, por ejemplo, es mayor a la de Italia y menor a la de Alemania, pero estamos hablando de un país muy poderoso, con un PBI muy alto. Nunca se había hecho de sacarlo de ese sistema interbancario, más que nada porque desde la globalización Rusia está inmerso en todos los países, ha comerciado con todos los países. Y Rusia es el gran abastecedor de energía de Europa, básicamente, sobre todo con el tema del gas. Así es, lo era, bueno. Europa tiene un plan para deshacerse completamente de toda la energía que le importaba de Rusia. Por supuesto que ahora se la venden otros países a un precio mucho mayor, ya que el gas se le compra a Dubái, a Emiratos Árabes y también a Estados Unidos. Imagínate que de una tubería que te la manden de Rusia a Europa, están ahí nomás, y a que te la manden en un barco que transporta mucho menos cantidad en mucho mayor tiempo a un costo enorme, sin duda hay diferencia. Pero bueno, Rusia, al ser castigado con el SWIFT por esta invasión, también quedó fuera. Entonces, estos países
buscaron alternativas, buscaron crear un nuevo sistema de Nuevo comunicación orden. interbancario, nuevo orden, como dicen ahora un término viejo para cosas nuevas. Y China acaba de sacar un sistema que ya lo había sacado, lo había probado, pero ahora lo acaba de empezar a usar, un sistema propio de comunicación interbancaria. Que esto tiene mucho más peso que si lo hace Irán o si lo hace Rusia, porque China, en principio no está sancionado y lo puede seguir usando el SWIFT. Pero al usar su propio sistema, lo están usando con yuanes. Lo están usando con su moneda. Por eso mismo, vos, digamos, uno que lee, que se informa, y viste que bueno, hay mucha hermeticidad con respecto al tema del nuevo acuerdo que va a realizar Argentina con el Fondo Monetario Internacional, y una de las cuestiones que le solicita el Tesoro de los Estados Unidos, que es quien en definitiva es el accionista mayoritario del Fondo Monetario Internacional y quien es el que termina decidiendo, generalmente, siempre lo termina decidiendo Estados Unidos con Francia, Estados Unidos con Inglaterra, son los que Estados Unidos se busca un aliado más y ahí terminan cerrando estos acuerdos que hace el Fondo Monetario Internacional. Una de las exigencias que le está planteando la Argentina es deshacerse de todos los créditos que tiene la Argentina con China. Porque, bueno, no sé si se acuerdan, desde la época Argentina tiene un swap. Tiene un swap. Tiene un swap en yuanes. En yuanes de 5.000 millones de dólares, su equivalente, y eso es lo que permitía. Argentina tiene en la balanza comercial con China, tiene un saldo favorable, es más lo que le vendemos que lo que le compramos, o lo que le vendíamos, lo que le compramos hasta ahora. Ahora con la liberación de las importaciones eso va a cambiar profundamente, se los aclaro. Y bueno, que evitaba de que nosotros tengamos que hacernos esos famosos dólares para importar y nos manejábamos directamente con la moneda china. China fue haciendo este trabajito con muchos países. Claro. Entonces, ahora China deposita sus yuanes, sus renminbi, los deposita directamente en los bancos. Sí, sí. Físicamente los pone. Entonces, China ha venido haciendo un trabajito de hormiga, preparándose para esto. Y bueno, como charlábamos en la previa del programa, es como en el Aikido, tomó la fuerza de los americanos, la hizo propia y ahora lo largó con el envión y se van a dar contra la pared porque está bien, Trump le plantea a sus obreros y le dice: esto lo hago por ustedes, para que ustedes vuelvan a trabajar, para que Nike vuelva a hacer zapatillas en Estados Unidos, para que Detroit vuelva a hacer. Pero ¿cuál es la cuestión? No tienen la misma clase obrera y trabajadora los Estados Unidos que tenían en su momento, no tienen las universidades fuertes y los centros de conocimiento que tenían en su momento, porque hay una realidad que todos estos países se han llevado grandes ingenieros, grandes docentes. Cuando plantean la revolución automotriz que hace China, uno dice, bueno, ¿cómo llegan a esto? Y bueno, lo llegan habiendo captado los mejores ingenieros. Hay un plan de Volkswagen que cerró su planta en Volkswagen, se dice Volkswagen, pero en realidad es Porsche, Volkswagen, Audi, es un grupo muy grande alemán. Así es. Que está cerrando una planta en Bruselas que despidió la semana pasada 4.000 operarios y va a terminar echando 10.000 operarios. ¿Y a dónde van a parar todos esos ingenieros? Sí, de hecho... Los terminan captando las chinas. En un momento el grupo Volkswagen llegó a amenazar con cerrar 5 fábricas en Alemania, o sea, que es el corazón del grupo Volkswagen. Y tuvo que intervenir el gobierno. Es que sí, tiene que intervenir, pero es como... no van a poder encontrar una forma de reacomodarse porque la ventaja tecnológica y el cambio de paradigma automotriz se le vino muy encima, quedaron muy atrás, y todas estas empresas chinas tienen el Estado chino atrás, que al ser un Estado se maneja de otra manera, no hay un individuo que pregona por un interés en particular, acá hay un interés muy grande del Estado chino de captar. Sí, es una de sus tecnologías que están en prioridades para desarrollar y ser líderes. Claro, cuando se hablaba de Elon Musk, todos te agarraban y te decían: Elon Musk es un tipo que quiere hacer el auto más eficiente del mundo. Y lo que no entendieron que Elon Musk, que tiene una cabeza que no está pensando en este planeta, piensa en Marte, piensa en cosas completamente distintas, a Elon Musk lo que menos le interesaba eran los vehículos. Sí, Elon Musk que
Trump anunció esta semana que se va del gobierno de Estados Unidos. No sé si lo anunció, sino que le sacaron una charla entre líneas, hay que verlo, pero lo anunciaron. Sí, cuando lo sueltan, renunciaron. Cuando lo sueltan por algo así. Pero bueno, Elon Musk tiene que ver con la caída de acciones de Tesla. Claro, pero su negocio, Tesla, que no es una empresa de él, Elon Musk fue un tipo que hizo su fortuna comprando grandes ideas, porque es una persona que es genial, evidentemente, en su forma de ver los negocios, captarlos y mejorarlos. Cuando compra Tesla, lo mejora, lo lleva al nivel que lo hace. Él no lo hace básicamente por el tema automotriz, y la gente se piensa que lo hace por el tema automotriz, sino que él lo que estaba enfocado era en el tema de las baterías. Y las baterías que utilizaban esos vehículos son las baterías que hacía BYD. BYD empezó como un productor de baterías para celulares. Sí, hoy en día el mayor productor de baterías del mundo es CATL, CATL. Bueno, de hecho ellos proveen a BYD, a casi... bueno, si no me equivoco, maneja el 60% de las baterías que se usan en el mundo en vehículos. Bueno, BYD, deben ser entonces la misma empresa, porque BYD es el que le hace las baterías a Tesla. Y BYD, que arranca como empresa de batería, después se termina perfeccionando, compran un modelo de un auto que era una imitación al Corolla y van evolucionando a lo que sean hoy en día, que es una locura, porque hacen cosas que en la industria automotriz no se conocían y no se entendían, sino que básicamente presentan un modelo en Europa, los europeos se lo rechazan y a los 4 meses les llevan el mismo modelo como los europeos lo quieren. Algo que para cualquier empresa en la industria automotriz lleva 10 años, porque es cambio de plataformas, cambio de cuestiones básicas en la producción en serie de estos vehículos, que el individuo que hace, genera una plataforma y dice, bueno, acá vamos a sacar la marca, y la largan 20 años, porque tienen que amortizar esas líneas de montaje. China lo cambia en 4 meses. En 4 meses pueden cambiar una plataforma. De hecho, en Sudamérica lo padecemos, porque cada vez que hay un cambio de plataforma, nosotros nos cambian nada más que los plásticos. Pasa con muchos productos que están actualmente Ni hablar, en venta. Sí. Bueno, que cambian la plataforma, nos cambian la trompa del auto y el 208 no les llega nunca. El 208 es el 206 que se largó. Pasó con Amarok ahora. Claro, bueno, y con Amarok, sí, que acá nos hace una versión sudamericana, y el Amarok que vos ves de nueva generación en Europa y en otros países es completamente distinta, y la nuestra es un espanto. Bueno, pasa con el grupo Renault. Para Sudamérica exporta con nombre Renault toda la línea Dacia. Así es. Bueno, que con los productos Duster, Sandero y demás. Bueno, exactamente. Pero vos dijiste algo muy importante, que Trump dice que él quiere favorecer la industria local, quiere que Estados Unidos vuelva a hacer cosas, que no deje de comprarlas y vuelva a hacerlas, vuelva a fabricar. Que para mí es un error. Pero bueno, esto echamos una opinión, pero los servicios siempre valen más que la fabricación. Ni hablar. Estados Unidos había evolucionado a ese punto y ahora quiere volver al punto anterior. Era el gran vendedor de servicios mundiales, y ahora quiere ser el gran operario nuevamente. Digamos, es una cuestión extraña. Cuando hablamos de las empresas sin humo o vender humo, Estados Unidos era líder, y hoy en día... El gran lobista, Silicon Valley era todo. No tenemos duda con Emilio, esto lo mencionamos siempre porque lo estamos viendo, informándonos desde el punto de vista tecnológico en cuanto al desarrollo de automóviles, que el futuro está en China. Lo hemos visto porque lo superan en todo a todo el mundo. Pero dijiste algo interesante de Trump, esto de producir en Estados Unidos, pero ayer justamente las dos grandes empresas estadounidenses, o una de las grandes, es Apple y Nike. Nike. Bueno, ambas perdieron millones de dólares. Sí, se han caído. Apple perdió 8.000 millones de dólares en un día. Pero no solo la cotización de mercado. No, pero el Apple tiene un problema grave. Sí. Porque ellos tienen que importar para vender, tienen que traer de... Apple ha diversificado para no depender solamente de China, fabrica en China, en Vietnam y en India. Y hoy en día... Todos países con trabas arancelarias. Exactamente. Todos los países tienen trabas arancelarias. Todos. Pero claro, ellos se eso diversificaron por China y no sirvió porque le pusieron trabas a todos los países. Bueno, pero eso puntualmente, para que sepas. China tiene 10%, India creo que 10%, Vietnam tiene 47%. A partir del 47. A partir de mañana, con las nuevas trabas que puso, que son mucho más. China creo que queda cerca del 40%. China 40, India 20 y... nos mató. Bueno, vuelvo a lo demás, porque quiero que termine el puntito ese. Déjame terminarlo. ¿Qué es lo que pasa con Musk? Musk todos se pensaban que el tipo veía automóviles y dice, bueno, viene a hacer la revolución industrial, viene a hacer el nuevo Henry Ford. No, Musk lo que quiere hacer es vender
Energía. El tipo tiene empresas que estaban enfocadas en la cuestión energética. Cómo se le podía vender energía, quería quedarse en este cambio de paradigma del petróleo a estas energías limpias supuestamente, más se quería quedar con todo eso. Entonces, bueno, por eso más su gran negocio no era solamente los autos, sino cómo cargar los autos, la venta de software y todo lo que traía a colación. Bueno, BYD, que era el que le vendía las baterías, que todos esos nuevos autos Tesla van a tener que tener batería, o sea, por eso Tesla se están desplomando sus ventas, porque aparte era un auto que dejó de ser tan eficiente con respecto a estos vehículos chinos, porque se prenden fuego básicamente algunos, no que todos, pero bueno, es algo que empieza a ser como complejo. Bueno, BYD va a colocar en Europa 2.000 estaciones de carga rápida, más las que ya está acá colocando en China, y está empezando a colocar en Europa todos sus productos. Y acá en Argentina nos despachamos la semana pasada que por este acuerdo de importación libre de impuestos van a ingresar 50.000 autos chinos a la Argentina. Digamos, sí. 50.000. Y te cuento cómo se reparten. Hay 25.000 que van a ser para las terminales ya locales que pueden importar. Sí. Va a importar Renault, va a importar Fiat y demás, que tienen sus vehículos eléctricos que acá no existían, y van a traer unos 25.000 chinos. En esos 25, sin aranceles. Sin aranceles. Cero aranceles. Se le saca el 35%. Exactamente. O sea, vuelvo a repetir, BYD tiene un auto de $13.000 en China eléctrico. Si llega acá, más todo, es free on board en puerto en China, tráelo acá. Con que llegue a $20.000 acá, compite con cualquier auto de calle a combustión. Pero pará. El secreto es que BYD tiene una filial en Argentina desde 2018. Desde 2018 que están en Argentina. Y son ellos mismos. No va a traer ningún ¿cómo se llamaba el padre de Mauricio Macri? Franco Macri, porque Franco Macri fue el primero que trajo autos chinos a Argentina y Uruguay. Chery, exactamente. Bueno, fue el primero en ver la revolución china, un visionario, como en todo Franco. Franco Macri se fue a vivir a China. Claro, sí. Y quien maneja todo hoy, todo esto Chery, que no saben lo que son. El Chery Tigo, que todos lo veíamos acá en la calle y nos reíamos y decíamos que feo, que no saben lo que es el Chery Tigo nuevo, es una locura. Claro, o sea, Chery Cocó es el más chiquito, pero los Chery Tigo... No, el Tigo ese, la camionetita. En Tigo no conocemos todos acá. Acá solamente se ve el 3 y el 5. Bueno, y ahora llegó el 2. Pero el Tigo viene en la versión 7, 8 y 9. El 8, el 9 no, el 8. Son tope de gama. 8 Plus, el más grosso, es una locura. Es un vehículo una locura que en Europa cuesta $24.000. En Europa, imagínate cuando eso caiga acá. O sea, se viene una revolución acá del mercado local en el cual todos estos Cristiano Ratazzi y compañía, todos estos que pescaron en la pecera durante muchísimos años, se enfrentan a un desafío de competir con gente que seriamente se está tomando el tema. Vos decís que está en riesgo la hegemonía de Cronos. El Cronos es el auto más vendido de Argentina. Se lo van a pasar por encima, porque en un momento en el cual... por la gama. Estamos hablando de autos que están muy por encima de la gama de Cronos. En un momento en el cual el mundo está empezando a cerrar sus barreras para proteger los trabajos locales, la industria local y lo demás, nosotros las abrimos completamente, porque tenemos un cambio de paradigma en cuanto al sistema económico. Entonces, al ingresar todo esto, se viene una revolución muy fuerte. Eso va a pasar y va a estar pasando y va a pasar en los próximos meses. Lo hemos dicho, esto que estamos hablando acá en estos programas no es que va a pasar en el futuro, está pasando ahora. Está pasando en este momento. Y ya que traes el tema de los autos, después de la pandemia hubo una gran escasez de chips. Claro. Y de chips para vehículos. No se podían exportar vehículos, no se podían hacer vehículos porque faltaban los chips. Hoy en día los chips son esenciales para todo. Hoy en día los autos tienen la computadora de a bordo. Sí. O sea, yo creo que ya ningún auto se fabrica sin eso. Exactamente. Sí, aparte son todos eléctricos, entonces tienen tiene pantalla, tiene sistema operativo, tiene una cantidad de sensores que se registran en la famoso computadora. Mecánico que antes decía, bueno, tiene el chicle de baja, no sé qué, la bujía. Ahora no tiene sé que conectar la compu. Si no conecta la compu, no te lo puede leer y no sabe nada. Te conecta la compu el famoso te cobro el escaneo.
Exactamente, el famoso escáner de la computadora del auto. Bueno, eso lleva un procesador. Y con la falta, después de la pandemia, una gran falta de procesadores. Y no solo eso, sino que también Trump había bloqueado el acceso de tecnologías tanto de fabricación como de procesadores de alta gama a China. ¿Lo bloquea en 2018, puede ser? Lo bloquea en 2018. Sí. Lo bloquea en 2018 y China... Le prohíbe a los ¿Qué hace? holandeses y belga venderles... China empieza a pensar en esto. Necesitamos ser libres en este proceso. No podemos estar dependiendo de esto. Y empezaron a invertir muchísimo. En ese momento el principal afectado fue Huawei, que estaba diseñando procesadores de muy alta gama y muy avanzados, pero no los podía fabricar, porque la fabricación depende de unas máquinas holandesas y otras japonesas, pero las más avanzadas son las holandesas, son de ASML, y fabrica una máquina que puede generar procesadores a 5, 3 y próximamente a 1.4 nanómetros. Charlábamos en la previa. Contame qué es esto de los chips de 3 nanómetros que dicen que ya China es capaz de producir. Bien, esta noticia en el mundo de los que seguimos los procesos de producción de microprocesadores es una gran novedad. La verdad que nos ha choqueado un poquito. Esperábamos que China en algún momento lo lograra, todavía faltaba un poquito. Están en esta máquina, ha aparecido una foto y no lo ha anunciado oficialmente, pero creemos que a fines de este año China va a anunciar o va a presentar, porque sabemos que existe ya, su primer máquina de producción de chips de luz ultravioleta extrema. Este proceso ya lo había dominado hace un tiempo Occidente con la empresa ASML, que le vendía las máquinas para producir chips a Intel y a TSMC, que es la taiwanesa, que producen chips para Intel, para AMD, para Apple, que tiene sus M3, M4, sí. Para todo esto en un proceso que en tamaño, digamos, era mucho menor, y eso produce que en la misma cantidad de espacio se puedan poner mucho más transistores y que sean mucho más potentes los chips. Sí, sí. Eso es para cuando hablábamos, qué sé yo, por ejemplo, en los celulares, los famosos Kirin, los Snapdragon y demás cuestiones. Exactamente, Emilio. Snapdragon, en estas versiones nuevas que se llaman los Elite, sí, sí, están hechos en un proceso de 3 nanómetros y de 2 nanómetros. Y van a producir seguramente dentro de muy poco algo que ya está en prueba, que es el de 1.4. China está produciendo en 7 nanómetros. Huawei lo que hizo fue, como siempre hace China innovando, como no podía producir más pequeño, lo hizo mejor. Hizo un mejor software y sacó un procesador, sacó dos en realidad, el Kirin 920 y el 910, que son procesadores hechos en 7 nanómetros, pero que incluyeron ahí mismo el chip de 5G, está dentro del procesador. Algo que no lo había hecho nadie. Y sacaron sus teléfonos que estaban vetados desde hace muchos años. Entonces sacaron el Mate 70, sacaron el Pure, el XT, que es ese tríptico que sí. se abre y se transforma en una tablet de 10,5. Bien, y el proceso siguiente para poder alcanzarlos, ya que tienen prohibido el acceso a las tecnologías, es desarrollar ellos mismos esta máquina que va a producir aparentemente en 5 y en 3 nanómetros. Van a seguir detrás, van a seguir un poquito detrás de la tecnología más de punta, pero estamos hablando de que si hace unos años ellos estaban 10 o 15 años atrasados, hoy están en una generación atrasados. Estamos hablando que en 3 o 4 años los deberían probablemente alcanzar y bueno, a la velocidad que van, superar. Claro, y vos sabés que bueno, volviendo a todo esto que estuvimos charlando de los códigos SWIFT, de toda esta cuestión de que sí. China a través de todos estos préstamos ha ido llenando las arcas de los bancos, sobre todo países subdesarrollados y demás, para que tenían alguna necesidad, para poder captarlos. Muchas veces la culpan de, ya queda a criterio de cada uno, de poner dinero en lugares donde la democracia no está tan desarrollada. Claro, y bueno, y explicaban que ayer casualmente estaba escuchando
uno de estos periodistas, de estos streaming que hablan de vehículos, y hablaba del caso de BYD, que BYD va probablemente en unos años se quede con gran parte del mercado automotriz europeo, y que van a ser los mismos europeos quienes le van a permitir el ingreso y que se terminen quedando con todo y hasta con el abastecimiento. Ya es tarde, ¿no es cierto? Claro. Porque ellos ya están en Europa y Claro, dejarlos afuera va a significar dejar sin trabajo a un montón de gente. Pero no solamente eso, que explicaba que el consumidor europeo es un consumidor que elige el mejor producto a mejor precio, básicamente, y que viendo que productos que en otra época fueron los más fiables, los mejores y a un precio, sí, el Golf, los BM, los Mercedes y todo eso van a quedar el auto más vendido de Europa durante muchos años. Claro, son vehículos, son cuestiones que bueno, que vino otro producto, lo superó y que poco a poco lo van a ir pasando al frente y siendo los vehículos preferidos de la gente por una cuestión de que evolucionaron de una mejor manera. ¿Y qué ventaja tienen en este mundo globalizado que va a dejar de ser globalizado? Mirá qué previsores que han sido y qué bien que la vieron venir, por eso te hablo de lo del Aikido, que China en su producción de autos capta el 70% de las materias primas con las cuales se genera un auto. O sea, la chapa, la tapicería, los plásticos, los chips, las gomas. Bueno, China produce de cada vehículo que hace en su país, el 70% de las materias primas lo compran ellos mismos. Y el otro 30% lo tienen en lugares donde no están teniendo restricciones arancelarias. Fíjate Tesla, que produce también como en las inversiones China. De China en África. Por eso, que produce Tesla, por ejemplo, produce en China, pero también produce en Estados Unidos, está produciendo en Europa. Tesla, para producir sus autos, depende de China, básicamente, de cuestiones que tienen en Estados Unidos y en diferentes países. Ahora, con todas estas cuestiones arancelarias, el Tesla va a subir el precio sí o sí, mientras que el auto chino en el resto del mundo, sacando el mercado americano, llega casi con muy pocos impuestos, libre en Europa, por estas cuestiones que tiene la Unión Europea de las emisiones y demás. Los vehículos chinos eléctricos, híbridos, pasan como por un tubo, cosa que se le complicó mucho a Volkswagen en su momento, que tuvieron que toquetear los mapeos para poder ingresar, y así después las multas. Hubo un escándalo, exactamente, tuvo varios escándalos Volkswagen en los últimos años, pero bueno, es increíble esto. Entonces, bueno, ellos fueron previsores, entonces saben que pueden tener armado toda su cadena de valor y de producción y de generación de un vehículo, todo ahí adentro. Por eso viene todo de la mano, viene de la mano el sistema SWIFT, por un lado, porque van a poder intercambiar libremente, porque no van a tener cuestiones, exactamente, porque restricciones no lo van a hacer a través de SWIFT, sino de su propio dinero. No van a depender del dólar, van a depender del yuan. No está, van a depender de ellos mismos. Van a depender del yuan, y eso también los libera de futuras sanciones. Porque ya si se reduce el uso que vos das de SWIFT, también se reduce la probabilidad de que a vos te puedan sancionar con el SWIFT. Vos tenés tu propio sistema de intercambio bancario. Tal cual, por eso tienen basado su sistema, en tu propia moneda. Tienen sus productos, que son líderes, cada uno en su segmento, empiezan a ser líderes, sobre todo en sus productos, básicamente lo que es en masa. Bien, y lo que decías de esto de que tienen sus propios productos también tiene que ver con, no sé si has escuchado el término tierras raras. Sí, lo habíamos charlado. Exactamente, las tierras raras son materiales poco comunes, de los cuales China tiene una enorme cantidad en su territorio, pero a su vez las que no tiene igual las produce en otros lados, pero tiene el dominio total de las tierras raras. El 80% de las tierras raras creo que las domina 95%. 95%, divino. Entonces, pero porque el resto del mundo no está explorado. Por ejemplo, probablemente en la cordillera de los Andes tengamos un porcentaje. Al no estar explorado, porque a ver, también hablemos claramente, donde se hacen las pantallas de los celulares, las minas de donde se sacan los materiales para hacer la pantalla de los celulares, si uno lo ve, porque pocas veces el Estado filtra y que no se vea nada, el sistema de depredación natural que le hacen a esos territorios es importante, digamos, ¿no? No es una cuestión que hablamos de algo que es todo fantástico. Tiene su lado oscuro. No, seguro, pero también son esenciales a la industria. Y sí. De hecho, es parte del avance. Por ejemplo,
Estados Unidos tiene un problema con su desarrollo de aviones de alta tecnología porque depende de muchas tierras raras que dependen justamente de que China las produzca y que se las venda. Y pasa también con los procesadores. Los procesadores también son parte del acceso a esas tierras raras que China está dominando. Así que sí, sí. La producción de autos también. De hecho, me hiciste acordar cuando dijiste esto de que el gran porcentaje de lo que compone un auto de China se produce en China y el resto se produce en lugares a los que China tiene acceso libre. Y me hizo acordar Pero la materia prima te estoy hablando, no lo que se produce. Exacto, la materia prima. Sí, sí. Me hiciste acordar a los aviones Pampa. Que también, viste que decían, Argentina produce su propio avión. Sí, sí. Pero no produce, el 9% es material argentino. Sí, sí, el resto era todo. Exactamente, no tenemos acceso a eso. Bueno, le va a pasar, no solo le pasa al resto del mundo que no es China, le pasa a todos los países. Y pasa con la industria petrolera. ¿Por qué a nosotros, no, teniendo todo el petróleo que tenemos, nos cuesta desarrollar tanto? ¿Por qué cada vez que decimos sí, encontramos un yacimiento, pero tenemos que traer el inversor americano? Porque son los dueños de toda la patente y de todos los sistemas de extracción. El famoso fracking, no es que vos agarrás y decís, che, meté. No, tenés que romper una piedra a 900 metros de profundidad y tenés que tener un sistema de extraerlo. Ese sistema lo tiene patentado un ingeniero que es de Chevron, de Exxon, de Shell o de X. Y bueno, tenés que traer esas empresas porque acá nosotros el fracking es una manera brutal. Porque el fracking lo que hace es romper una parte de la corteza. El petróleo está muy abajo y lo que hacen para levantarlo, para que puedan extraerlo, es llenarlo de agua. O sea que produce, produce la fractura hidráulica esta que hacen y produce una enorme depredación de agua. Es terrible el fracking. Total, pero a lo que voy, para realizarlo se hacen a través de licencia y de patente que lo tienen las grandes petroleras del mundo. Entonces cada vez que nosotros tenemos que hacerlo, tenemos la materia prima, pero no tenemos la forma. Y el que tiene la forma, digamos, el dueño de la pala, es el que se lleva la mayor tajada. Seguro. Básicamente es así. Entonces por eso siempre, mientras no nos desarrollemos tecnológicamente, no nos capacitemos, nos va a costar siempre porque vamos siempre de cola. Imagínate que estamos hablando de que China está pensando en qué sé yo, en transitores o procesadores de 3 nanómetros, nosotros no sé qué estamos pensando, estamos viendo a ver cómo hacemos la bobina para arreglar un motor de un Cianditela, porque estamos básicamente pensando tecnológicamente eso, porque es donde estamos. Por lo menos creo que si no podemos producirlo, tenemos que aliarnos con quien lo produce. Hay que pensar en ese futuro. Tal cual, cómo nos insertamos. Obviamente que hay implicaciones políticas en eso. Tal cual, cómo nos insertamos en ese mundo. Y bueno, se vienen todos unos cambios muy brutales que tienen que ver con todo esto, con cómo nos vamos a adaptar y cómo se está pensando acá desde la Argentina, desde San Luis, desde nuestra ciudad, cómo estamos pensando ver todo esto. Que bueno, la semana que viene, en el próximo programa, si Dios quiere, vamos a tener gente del Ministerio de Tecnología y Ciencia de la provincia que nos va a informar de un proyecto que están realizando que se llama Ciudad Robótica, el cual lo aplaudimos, lo tomamos como bienvenido, porque todo lo que tenga que ver con aporte a tecnología, sobre todo a los niños, que son los que van a vivir este cambio más rotundo, porque va a ser su vida, digamos. Anoche charlábamos de que nosotros Lucas, que tenemos la misma edad, somos de una generación que con respecto, por ejemplo, a nuestra selección argentina, hemos sido unos bendecidos porque en los últimos años vemos la selección de Messi, pero Messi, la de Scaloni, la Scaloneta, esta selección multicampeona. Y cuando niños lo alcanzamos a ver a Maradona. Claro, pero de niño lo vimos a Maradona, pero vimos grandes fracasos. Nos vimos una cantidad de fracasos, qué sé yo, Peckerman, Bielsa, Martino, no sé, todos los que tuvimos, Bausa, no sé, fueron unos fracasos atrás del otro. Entonces no vimos todas estas cuestiones. Nosotros hoy tenemos nuestros hijos, tus hijos, mis hijos, que te hablan de Messi y que prenden el televisor y es que la selección tiene que ganar, porque la selección gana y es campeona en todo. Bueno, esos niñitos que están acostumbrados a ese exitismo y a ese triunfo, van a ver una realidad completamente distinta a la nuestra. Digamos, nadie le va a contar. Yo vivía en Santa Fe y había estado la fábrica de Unión, y vos decías, acá en Santa Fe se habían fabricado Audis. Y Audi era símbolo, hasta hoy sigue siendo símbolo de estatus. Dentro de 10 años no creo que sea símbolo de estatus Audi.
no lo creo más que sea. Y sin embargo, sí, Auto Unión, pero estaba hecho, pues tenía los 4 renderitos, Sí, era sí, bajo sí, licencia Audi. Entonces, como Santa Fe se fabricaban Audi, se fabricaban en el centro, después se fueron a un parque industrial en Santo Tomé, que después terminaron haciendo tractores con los años. Pero bueno, pasó eso. Con esta tecnología, con todos estos nuevos cambios de paradigma, se viene esta etapa en la No, cual está perfecto que nuestros niños ya tengan acceso a esta nueva información, a esta nueva tecnología. Está buenísimo que lo podamos ver en la provincia, qué se está haciendo acá para implementar, para usarlas, para aprovechar vos sabés que esta nueva sí, tecnología. vos sabés que en Rafaela, provincia de Santa Fe, se fabrican válvulas. Hay 2 fábricas muy importantes. Está Edival y está 3B, que es vaso. Sí, El chico, el negrito vaso sí. el que corre cosas. Bueno, esas fábricas de válvulas son las que le proveen válvulas a casi todos los autos del mundo que eran a combustión. De hecho, las Ferraris llevan válvulas Edival. Digamos, la Ferrari, pero digamos, en Argentina hacíamos válvulas Ferrari. ¿Qué vamos a hacer ahora que no van a existir más los motores a combustión, que van a venir lo híbrido, después ya lo eléctrico? ¿Cómo adaptamos o qué vamos a hacer, qué podemos producir o cómo integramos esa cadena de valor? ¿Desde qué o cómo? O generando, no sé, un software para Bueno, que esté hiper pensado para un claramente, vehículo que se lo podamos vender, que podamos tanto, pensar cómo nos integramos en ese mundo. tanto de la inversión privada como de la parte de investigación del mismo gobierno, creo que tenemos que apuntar a desarrollar tecnologías. Algo muy importante en el mundo moderno son las patentes. Emilio recién lo mencionaba con el tema de las patentes para la exploración petrolera. Y nombro un par más: Halliburton, la gente de CNOOC de China, son todos gigantes. Aramco, el más grande del mundo, Sí, sí. el árabe. Creo que Kodak, voy a nombrar 3 empresas Sí, sí. que parece que desaparecieron, pero no, o 2 al menos: Kodak, Motorola y Nokia. El Motorola, no el Motorola que vende los teléfonos, sino el Motorola original. Sí, sí. Son 3 empresas que siguen existiendo. Nokia no hace más teléfonos y Kodak no hace más cámaras de fotos, sino que se quedaron con su propiedad intelectual, siguieron desarrollando investigación, siguieron patentando, y hoy en día esas 3 empresas siguen existiendo y viven de lo que inventaron, viven de sus patentes, de su propiedad intelectual. Entonces, creo que está muy bueno esto de que si hay un camino por explorar para tener algún tipo de ventaja, ya que no podemos tener la ventaja de tener todo el acceso a toda esta tecnología que ya la perdimos, o que perdimos el camino y que es muy difícil encontrarlo, creo que en investigación y desarrollo puede estar tal vez el futuro de Argentina y por supuesto de cualquier país. Sí. Y acá en San Luis, si lo estamos haciendo, si estamos implementando esta tecnología para obtener algún tipo de ventaja, bueno, bienvenido sea. Ojalá así sea. Así que bueno, Lucas, ha sido muy interesante la charla. Hoy largamos tarde, les pido disculpas tanto a vos y a Rufo por mi demora. No lo vamos a ver. Y bueno, nos estamos viendo en el próximo programa. Ojalá con la gente del ministerio que se comprometió a venir. Y bueno, y seguir sumando charlas y tratar de seguir aprendiendo y tratar de seguir transmitiendo esto a todos aquellos amigos que tengan las mismas inquietudes, por lo menos, que tenemos nosotros de tecnología, del mundo y demás cuestiones. Hasta el próximo programa de Inteligencia Natural.